Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos con todos nuestros equipos para llevarles a ustedes las últimas informaciones en el ámbito nacional e internacional. Este 2025, como dice, empezamos con un poco con el pie izquierdo los hondureños en materia política. Vean, el Congreso Nacional, ni vicios ni señales de ningún tipo de que puedan haber consensos. Y esto es lo que nos preocupa, porque el tiempo va corriendo, es un año electoral y sí es un gran reto para el partido de gobierno, porque al final pues es el que tiene que llevar al diálogo, consensos y también acuerdos, porque recordemos algo, la política es negociación y en la medida que van cediendo van a ir llegando a acuerdos. Lamentablemente esto no ha sucedido, ha sido un Congreso bastante cuestionado por eso, de baja productividad. Imagínense todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrió el año pasado, volvimos con las mismas insurrecciones legislativas, periodos que los diputados no sesionaron, que es su deber. A los diputados se les paga por emitir leyes y eso es el mandato del pueblo hondureño. Pero ya estamos en una carrera política, en una contienda que justamente estamos a 59 días de las elecciones primarias. Hay instituciones como el Tribunal de Justicia Electoral que no tiene presupuesto. Y esto sí nos debe de preocupar, porque se tiene que garantizar las elecciones, tanto primarias como generales, en este periodo. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todos nuestros canales, estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto conectados en vivo a través de la Acción Radio, la 92.5 FM, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9, Tela, Ceiba, Santa Rosa de Copán, 51.1, Choluteca y el resto del país. Así que estamos conectados a nivel nacional e internacional para llevarles a ustedes las mejores noticias, los mejores análisis y los mejores enfoques aquí en BTV. Antes de iniciar con nuestra invitada del día de hoy, que es la diputada María Antonieta Mejía, de la bancada del Partido Nacional, sobre lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, le presento a ustedes un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Intento fallido. Será nuevamente el consenso para aprobar el presupuesto general de la República para el año 2025. Así lo ha dicho otra vez la oposición, añadiendo que no apoyarán el tema cuando se convoque a sesión en el Congreso Nacional. El Partido Liberal rechaza los acontecimientos que involucran decisiones del gobierno y hacen un llamado a poder tomar mejores decisiones que no vayan en contra de la correcta justicia y sin politizar la misma. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos advierte sobre la extorsión, detonante del desplazamiento forzado de hondureños entre el año 2016 y el año 2023. Este mismo atendió 865 quejas por motivos de extorsión. Solo en el año 2023 atendió 258 quejas, de las cuales 137, es decir, el 53%, estuvieron en riesgo de desplazamiento, mientras que en 121 casos, es decir, el 47%, las víctimas fueron objeto de desplazamiento. Se mantiene la influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional, produciendo vientos frescos del noroeste y precipitaciones débiles y moderadas dispersas. Los ganaderos hondureños están preocupados porque en el país no encuentran los medicamentos para poder luchar contra el gusano arrenador, por lo que en las próximas horas se reunirán de emergencia. Bueno, hoy en Diálogo de Impacto vamos a analizar pues un tema que hemos venido señalando desde el año anterior, desde que inició este gobierno, y es la falta de consensos en el Congreso Nacional. Y esto nos preocupa porque estamos justamente en el inicio de un año electoral. Vean ustedes, desde el 19 de diciembre del 2024 se convocó a una última sesión. Se convocó pero no se realizó. 19 de diciembre de 2024. ¿Qué sucede?
ya estamos viendo que estaban pendientes de aprobación las adendas de los contratos de energía, la ley de justicia tributaria y el presupuesto general de ingresos y egresos para este ejercicio fiscal que ya comenzó. ¿Qué sucede? El partido de gobierno, el presidente del Congreso Nacional, porque al final pues ese es el líder, el responsable de este poder del Estado, no ha logrado consensos. No ha logrado consensos y más bien este año se disparan más las alarmas. ¿Por qué? Porque justamente el Partido Nacional y el Partido Liberal coinciden que están en riesgo las remesas y les preocupa la amenaza de cierre de la base de Palmerola. Esto pues en el discurso de nuevo año de la presidenta. Además, ambos están en contra de la ampliación del estado de excepción. Todas estas situaciones preocupan porque se tiene hasta el 24 de enero a las 12 de la medianoche, que es el último día de la tercera legislatura. Pero hay que ser conscientes de algo también. O sea, el presupuesto puede funcionar, lo que no se van a ejecutar son los nuevos proyectos. La gente por contrato no va a poder darse porque son las asignaciones especiales. Ya inició el mes de enero y todavía no hay convocatorias a sesiones. Las autoridades electorales están levantando la mano, pegando el grito en el cielo, como se dice popularmente, porque no tienen presupuestos asignados. Se crearon instituciones, pero no se les asignó los presupuestos. Y estas son las cosas que pasan. Justamente vamos a hablar de este tema con la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos en torno a esta crisis legislativa que ha sido prácticamente permanente en estos 3 años de legislatura en el Congreso Nacional. A pesar de los días que han transcurrido y el lapso de tiempo que han tenido congresistas para poder aprobar el presupuesto general de la República 2025, todavía no hay acercamientos, a pesar que probablemente la próxima semana haya convocatoria a sesión en el Congreso Nacional. De acuerdos todavía no se construyen estos consensos que permitan, me imagino yo, por parte de los que dirigen el Congreso Nacional, tener la voluntad política para convocar a sesión de pleno. En ese sentido, lo que vemos es que sigue la parálisis legislativa, no sigue ese compromiso y esa responsabilidad por parte de los que dirigen el Congreso de buscar estos acuerdos y estos consensos que permitan poder habilitar las sesiones en el Congreso y poder retomar los temas que el pueblo hondureño está demandando. Te voy a decir algo, José, más allá de dañar la imagen de los diputados, el hecho de que no vayamos a sesiones en el Congreso Nacional, porque tenemos que reconocerlo. Para analistas señalan que este cabildeo y largas que se le dan a asuntos tan importantes de país no es algo nuevo, ya que desde el golpe de Estado se ha venido generando la tardanza en aprobación de un presupuesto. Tenemos, ¿qué le digo? Ninguna sorpresa. Esto es una situación recurrente, ya ha sucedido en otras ocasiones. Y usted sabe que sucedieron cosas como que, por ejemplo, en 2009 todos conocemos que llegamos a junio, que llegó el golpe de Estado y que no se aprobó un presupuesto y que lo que se hizo fue a través de que la ley ya prevé que si no se apruebe el presupuesto, rige el presupuesto del año anterior, entonces de esa manera estuvieron manipulando lo que son los ingresos del Estado. Ante lo mencionado que la aprobación de este presupuesto dependía del Partido Liberal, congresistas de ese instituto político señalan que la Junta Directiva del Congreso Nacional es la encargada de poder retomar estos diálogos. Una falacia del Partido Liberal, no depende la convocatoria a las sesiones en el Congreso. Esa es responsabilidad de la Junta Directiva del Congreso. Y decirle al pueblo de Honduras que el Partido Liberal está listo para votar por el presupuesto, siempre y cuando se hagan las modificaciones que se están pidiendo. En el caso de los diputados del movimiento Todos por Honduras, estamos pidiendo cosas adicionales. Congresistas esperan convocatoria para la próxima semana, donde se desconoce si realmente se podrá aprobar este presupuesto, ya que el tiempo será un factor que influirá en este tema. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
Aunque sabemos que obviamente el gobierno no se va a paralizar porque no está aprobado el presupuesto, ya que puede operar con el presupuesto anterior. Lo que sucede es que los nuevos proyectos no pueden ejecutarse. Por ejemplo, todo el personal por contrato no puede nombrarse, todas las construcciones, todo ese tipo de situaciones, lo que no estaba dentro de esa planificación no puede ejecutarse, pero puede funcionar. Lo que nos preocupa realmente es que hemos tenido un Congreso bastante improductivo. Yo creo que la historia de Honduras, este ha sido el Congreso menos productivo. Y aunque se molesten muchas personas, es la realidad. Porque el problema de acá, que la gente cree que uno tiene que pensar como ellos creen que es. No, hay una percepción. Y es lo que se está viendo. Y van a ir a pedir el voto. Van a ir a pedir el voto. Y ojo, por eso mismo, yo les digo, miren, si esos diputados solo pasan haciendo TikToker, ellos van a pasar haciendo en el Congreso. ¿Dónde están las propuestas? ¿Qué están ofreciendo de nuevo? Pleitos. Eso es lo que vamos a tener. Este es un año electoral, el 2025. Y sí nos preocupa el hecho de que continúe con esa actividad, con ese tipo de inactividades, porque a quien afecta realmente es al pueblo hondureño. Lo decía las autoridades y los expertos en seguridad. El estado de excepción no ha funcionado al 100% porque no se aprobaron un montón de leyes que se pidieron y se solicitaron al Congreso Nacional y esas leyes no les interesan. Bueno, ya está aquí con nosotros la diputada María Antonieta Mejía. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias. Y feliz año. Feliz año. Gracias, un saludo cordial al pueblo hondureño. Siempre es un placer estar aquí con usted nuevamente, dándole a conocer nuestro punto de vista como oposición, como bancada del Partido Nacional, para que el pueblo hondureño pues se saque su propio concepto y analice realmente cómo están trabajando sus legisladores en pro de Honduras. Como usted bien lo decía, la baja productividad en el Poder Legislativo pues no es culpa de la oposición. Realmente, fíjese, es culpa de quien mal dirige el Congreso Nacional. Bien dicen que cuando la cabeza anda mal, el resto del cuerpo se manifiesta. Y eso es lo que sucede. Mire, recientemente ¿cuál es la intención del Partido Libertad y Refundación? ¿Tiene miedo? Sí tiene miedo, porque sabe que ya cayeron en las encuestas. Saben que por donde anda el pueblo los aborrece, el pueblo no los quiere ni ver, el pueblo más bien está contando los días, los minutos, los segundos y las horas para que llegue el día en que con esta herramienta que tenemos vayamos a marcar y cambiar y hacer un cambio de gobierno, que eso es todo lo que el mundo espera. Pero ellos están temerosos y yo siento que todo esto, como iniciamos el año, son manotados de ahogado. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a acelerar su proceso del cual ellos venían ya implementando desde el año 1 de su gobierno. Porque hay que decirlo, esto empezó convulsivo. De la presidenta Xiomara en el Congreso Nacional impuso un presidente con 44 votos. Desde ahí usted dice, así como va a ser la víspera, así va a terminar. Porque empezó mal la presidenta Xiomara, a pesar de que fue la presidenta más votada, a pesar de que ganó democráticamente y se le respetó eso. Ella vino con injerencia y violentó otro poder del Estado. Y todo eso, ahí donde se conforman las fuerzas políticas, donde no tiene mayoría, ahí es donde ella ha tenido incidencia. Pero claro, es el que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional quien ha manchado todo el proceso. Porque ahí se obstaculizan muchas cosas, hay que es una realidad. ¿Usted cree que Luis Redondo le ha hecho más daño que bien al gobierno de Xiomara Castro? Totalmente. No tiene el liderazgo, no tiene la capacidad, no tiene la competencia el Luis Redondo para dirigir un Congreso Nacional. Y no lo digo yo como oposición, es que ahí nomás, mire, está aplazado en los índices de gestión administrativa del Congreso Nacional. O sea, no tiene el liderazgo, no tiene la competencia, no tiene la habilidad, no tiene talento ni talante para poder dirigir. Porque si usted se fija, es una persona bastante frustrante, una persona que tiene, yo a veces le digo yo que busque un psiquiatra porque a lo mejor necesita de un psicólogo, de un psiquiatra. ¿Usted se lo ha dicho? Porque sí, se lo he dicho públicamente. ¿Por qué? Porque
Hoy dice una cosa y mañana sale con otra. Los políticos por eso perdemos el crédito, porque somos incoherentes. Ayer era una lucha anticorrupción, hoy se presta a que ni siquiera traigan la Sisi. Ayer era de un partido político, hoy ya salió del otro. Entonces, ¿dónde están las convicciones que lo hicieron, pues de alguna manera postularse y arraigarse con un partido político? También el elector debe de ver ese tipo de acciones, porque uno no se asocia con un partido político solo porque me gusta el color de la bandera o porque su color que porta me llama la atención, ¿no? Yo creo que hay estatutos que se arraigan mucho con los valores y principios y con lo que uno desea por el bien del país. Y en el caso, hasta las ideologías tienden a ser como muy comparativas con los valores. Y en ese sentido tenemos un presidente que está sentado con 44 votos en la silla del Congreso Nacional, que no tiene la capacidad para poder escuchar y recepcionar a bien algunas críticas constructivas. Pero imagínese que sí me preocupa, diputada, el hecho de que, vaya, usted está ahí, usted representa pues a un partido político y que no esté optimista de que puedan cambiar las cosas este 2025 es algo que nos debe de preocupar y alarmar a todos los hondureños. Totalmente, la preocupación es latente. No mirar cómo reaccionan ellos, son muy reactivos. Ellos son intolerantes a la crítica, es más, insultan a aquel que pueda pensar diferente. Ya lo hemos escuchado por parte de la candidata, así como lo escucha el pueblo hondureño, por parte de la candidata del oficialismo. Si usted levanta su voz y a ella no le parece, le va a decir chabacán. Si usted levanta su voz y no le parece, a usted le va a decir penco, independientemente el color. Aquel que opine diferente, independientemente el rubro, la profesión o el partido político al que usted pertenezca, usted no tiene derecho a levantar la voz con la candidata del oficialismo. Eso hay que decirlo. Y vuelvo y le repito, se enoja porque lo dice la oposición, pero es que ellos mismos se lucen en las cámaras. De ellos sale, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí nomás miren cuáles son los deseos de Libertad y Refundación y de su candidata del oficialismo, cuál es el propósito que lleva implícito. No de escuchar a nadie, porque ellos son dueños de su verdad absoluta. Ahora mire otro lado de la historia. Mire sus funcionarios, son incendiarios, no comunican paz, tranquilidad. El tema de la refundación es ser agresivos, ir peleando por la vida o hacer un cambio de paradigma que viendo que se puede hacer las cosas diferentes desde otra perspectiva. Pero ellos no han brindado esa otra perspectiva. Ellos creen que con sangre, con violencia, con ira, con enojo, con frustración, pueden cambiar la historia de Honduras o pueden cambiar el mundo. No, señores, es que ni siquiera esos resentimientos y esos sentimientos no abonan absolutamente ni a la vida personal, ni a la vida profesional, mucho menos en la vida de un país. Y entonces, en ese caso particularmente, si alguien critica el sistema de salud, por ejemplo, no le extrañe que vaya a salir la ministra de Salud diciéndole imbécil. No le extrañe que si usted se va a reclamar porque no hay cita, no hay medicamento, no hay sistema, no hay lavandería, etcétera, etcétera, entonces no se extrañe que le va a decir imbécil, malnacido. No critique. Entonces, este es el tipo de refundación que el pueblo hondureño se equivocó a darle el voto de confianza. Sabemos que la relación con Estados Unidos, y yo aquí lo digo, pues existe mucha afinidad entre el pueblo hondureño y el pueblo de Estados Unidos, porque eso no es una relación de gobierno, de pueblo hondureño. Hay más de casi 2 millones de hondureños que viven en Estados Unidos, que mantienen esa economía porque representan casi el 25% del Producto Interno Bruto, es el principal rubro de generación de divisa, de generación de capital aquí en Honduras, porque el envío de remesas es bastante grande. ¿Ustedes como partido fijaron su posición ante la amenaza de la presidenta de condicionar, pues, o sea, si bien es cierto, yo creo que hasta cierto punto tiene razón, ¿verdad? Y si hay que revisar algún acuerdo, se tiene que revisar. Pero lo que se elevó un poco de tono, siento, es el hecho de que ella misma dice cerrar el término, ¿verdad? La base de Palmerola, porque en realidad las deportaciones masivas sí es un derecho que tiene Estados Unidos, porque hay algo que debemos de entender, cada país es soberano. Y si Estados Unidos dice voy a despachar a todos los inmigrantes de todos los países, está en su derecho como país. Lo que tenemos que hacer es negociación, diálogo.
pero el hecho de la denuncia del tratado de extradición, el segundo punto, por ejemplo, comparar de que la base de Palmerola no recibe ningún beneficio y dejar entrever que podría cerrarse si hay deportaciones masivas. Realmente ustedes como Partido Nacional fijaron bien su posición, pero sí les preocupa esta tirantez en las relaciones porque entra un nuevo presidente justamente el 20 de enero. 20 de enero ya asume la presidenta Donald Trump y Donald Trump va con todo, porque ya vimos las últimas declaraciones de ayer también incendiarias, ¿verdad? ¿Les preocupa esto? Sí, claro, nos preocupa porque la mayor cantidad de personas migrantes están en Estados Unidos, 2 millones de hondureños, la diáspora que todos los días se levanta temprano para ganar sus fichitas y enviárselo a sus familiares. Definitivamente que eso hay que valorarlo. El que no lo valore es un insensible y este gobierno es insensible. Pero mire, entonces remontémonos a este año pasado. La extradición que para todo mundo, después de un narcovideo que no podemos obviar, que es una prueba contundente y no son empresarios de la harina, no son empresarios de la leche en polvo, ¿verdad? Son narcotraficantes con los que se reunió el cuñado, el tío, el primo y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, es evidente, ¿verdad? No podemos obviarlo, no lo digo yo, lo miramos todo en todas las redes sociales y circula todavía el video. Pero más allá de eso es la denuncia de la extradición para cuidar la parentela. Este gobierno llegó con un interés, salvaguardar su parentela. Posteriormente, en diciembre, con la cerecita del pastel, la lista negra, donde sale también una persona allegada a la familia Zelaya. Recuerde quién es, la magistrada Marlina, que es esposa de Enrique Flores Lanza. ¿Quién es Enrique Flores Lanza? Asesor de la presidencia, amigo de Manuel Zelaya Rosales, el que salió con la carretilla con los 40 millones del Banco Central. Y eso no es robo, eso no es delito contra la administración pública. Esa es una donación del Estado para Enrique Flores Lanza, seguramente porque quieren jugar con la inteligencia del pueblo hondureño. El problema es que ya no somos tontos, ni chabacanes, ni pencos. Ahora analizamos y realmente vemos que aquí solo se están cuidando su parentela, sus amigos cercanos. El pueblo no les interesa absolutamente nada. Entonces todo eso viene sumando y revienta con el conato del 1 de enero, donde dice realmente vamos, lo deja entrever, ni siquiera es un llamado al diálogo, es una amenaza latente. ¿Y qué esperaba? Que Estados Unidos llegara como foca a aplaudir el discurso de la presidenta Xiomara y que los migrantes no se sintieran afectados porque ahora amenazan con ponerle impuesto a la remesa. Esa es una realidad que hay que analizarle. Y esto viene como haciendo conjeturas que lo que quiere el gobierno del Xiomara Castro es romper relaciones con Estados Unidos. ¿Usted cree que la intención del gobierno de Xiomara Castro es romper relaciones con Estados Unidos? Sí, así funcionan las dictaduras. Por eso está Venezuela como está, por eso está Cuba como está, Nicaragua. Aún así le voy a decir una cosa, todos estos países de izquierda... Trump ayer dijo de que, por ejemplo, Nicolás Maduro va a tomar posesión. Sí, pero ya sabemos en qué condiciones. Ya sabemos y eso nos preocupa, porque la misma línea se está llevando acá. ¿Quién es la candidata que manda a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas perdieron su autonomía también. De nada les sirve el uniforme, si el uniforme solo es para andarlo colgando. Pero ya lo que representaba ese uniforme definitivamente quedó a un lado, porque ahora hacen lo que la candidata diga. Y eso es una realidad, que no tuvieron que haberse presentado. Entonces, ¿se sienten decepcionados de las Fuerzas Armadas ustedes? Sí, totalmente. Yo, María Antonieta, sí. Antes habían dos instituciones que tenían bastante credibilidad, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, con este último comportamiento de su jefe de Estado Mayor Conjunto, definitivamente deja mucho que desear. Se ha vuelto un militante. No sé si está esperando que una vez que se retire le dan chamba, porque si es prioridad para él una chamba que es su país, definitivamente que se equivocó de carrera. No tuvo que haber ingresado nunca al Estado, a las Fuerzas Armadas. Tuvo que más bien irse a la ala de la militancia del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo usted valora las últimas declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, que a mí particularmente me sorprendió, cuando él habla de que no van a dar ningún golpe de Estado? O sea,
en el momento cuando la captura de Romeo Vázquez Velázquez, que hay que decirlo también, Romeo Vázquez Velázquez fue ex jefe de las Fuerzas Armadas y fue jefe de las Fuerzas Armadas en el tiempo, su comandante en jefe era Manuel Zelaya Rosales. Pero eso de sí que las Fuerzas Armadas no se va a prestar para un golpe de Estado. ¿Se estaba gestando algún golpe de Estado? Pero eso lo vamos a analizar, diputada y amigos televidentes, después de pausa. Así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Ha dado puntos bastante relevantes y está preocupada por lo que va a ocurrir en este 2025, porque coincide en que el hecho que se inició con el pie izquierdo. No hay convocatorias para sesiones y hay muchos pendientes. Está el presupuesto general de ingresos y egresos, está la ley de justicia tributaria, las adendas de los contratos de energía, están los presupuestos de las instituciones electorales, que esto tiene que ser prioridad realmente en este 2025, porque yo creo que lo que todos queremos y todos los hondureños queremos es unas elecciones justas y transparentes, ya que nos olvidemos un poquito de las elecciones estilo Honduras. Hemos hablado muchas cuestiones, ella coincide con la mayoría del pueblo hondureño, que lo del tratado de extradición realmente no fue algo bueno para el país. El hecho del discurso de la presidenta de amenazar con el cierre de la base de Palmerola, este tipo de tensiones, porque sabemos que Donald Trump él es muy peculiar y tiene su manera de gobernar, es un poco tolerante, podemos decir, no tiene mucha tolerancia, pero esto puede dos cosas: o se normaliza o se calienta, como se dice popularmente en el argot popular. Yo le comentaba antes de irnos a pausa sobre este mensaje que dio el jefe de las Fuerzas Armadas y la cúpula de las Fuerzas Armadas en torno a la captura de Romeo Vázquez Velázquez. Porque era un hecho de una investigación, no es el primer militar que se investiga o exmilitar que se investiga por un hecho de esto, porque hay que decirlo. Pero sí sorprendió el hecho de que dijo que ellos no se iban a prestar a un golpe de Estado. ¿Cómo lo tomaron ustedes este tipo de declaraciones? No, nosotros sabemos que él es un activista con uniforme, definitivamente. Ya ahora todo lo que salga de las Fuerzas Armadas pierde su credibilidad cuando habla la misma narrativa del partido oficialista. Y usted ha visto estos 3 años que llevan de gobierno, solo hablan de golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y en ese sentido, pues, sí, ya está gastado el tema del golpe de Estado, ya la gente superó ese tiempo, todo el mundo lo vivió, todo el mundo vio las consecuencias de la misma, no podemos olvidarlo, va a quedar en nuestra historia como país también, pero también como militantes de los partidos políticos. No obstante, hay que decirle, la institucionalidad debe de fortalecerse, pero no a través de discursos políticos. Ya las Fuerzas Armadas, para que el jefe diga que ya no va a haber golpe, tendría que desaparecer las Fuerzas Armadas, son las únicas que pueden dar el golpe de Estado, ¿verdad? Y en este sentido, él, en este momento que es jefe de Estado Mayor Conjunto, pues puede decir que en su gestión no va a haber golpe de Estado. Él no puede hablar por las gestiones futuras porque no sabemos qué va a pasar. No estoy hablando de que vayan a haber golpes de Estado en tiempo futuro, no. Es que podemos hablar hoy porque somos nosotros en este momento los que estamos en funciones. Ahora, ya sabemos que él es el militante activo uniformado del Libertad y Refundación. ¿Por qué? Porque todo lo que le dicen, así lo hace al pie de la letra. Entonces, autonomía no tienen las Fuerzas Armadas. Y eso sí preocupa, porque entonces, ¿qué va a pasar de cara aquí en las elecciones si son a ellos lo que les compete cuidado de las urnas? Se van a prestar a lo que les diga Libertad y Refundación. Van a sembrar miedo, caos, van a utilizar el uniforme para ir en contra de las elecciones, porque también podría ser un golpe a la democracia. Entonces hay que preguntarle si al jefe del Estado Mayor Conjunto va a asegurar que no haya golpe a la democracia, o se va a prestar él para hacerlo de forma
por bajo el golpe, porque ellos son los que custodian. Imagínese usted, la ley indica que le corresponde al Consejo Nacional Electoral poner a disposición a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas pasen al Consejo Nacional Electoral en periodo de elecciones y que sea el Consejo Nacional Electoral que vaya y le dé el presupuesto para este tipo de función. Allá se habían fumado en el Congreso Nacional que se le diera el dinero directamente a las Fuerzas Armadas y un presupuesto súper inflado. Ahí entonces ya van haciendo algunos alineamientos para que no sea el Consejo Nacional Electoral quien maneje las Fuerzas Armadas. O sea, esto de Libertad y Refundación tienen buenos asesores, pero para quedarse en dictaduras. Tienen el asesor de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Solo eminencias tienen. Países también que ni siquiera respetan los derechos humanos. Entonces, sí preocupa que el Estado, que las Fuerzas Armadas esté plegado a Libertad y Refundación y haya perdido su autonomía y su beligerancia al servicio del pueblo hondureño. Entonces nosotros esperamos que el jefe del Estado Mayor Conjunto reflexione y que esas palabras que dijo en ese comunicado, que lo tome muy a pecho el hecho de que no va a dar golpe a la democracia y que él no se va a prestar a que lo que le diga la candidata del oficialismo, que es ahora su jefa inmediata. Sí. Ahora bien, ya en el Congreso Nacional, ¿hay convocatoria para sesión esta semana? No, todavía Manuel Zelaya Rosales y doña Xiomara Castro no le han dado la venia a Luis Redondo para que haya sesiones en el Pleno. Yo escuchaba las declaraciones de justamente el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, que decía que esperaba que en la primera quincena de enero se aprobara el presupuesto y decía de que expresó esto pues y acusa al Partido Nacional, al Partido Liberal de boicotear realmente esta aprobación. No, sí, los que se boicotean son ellos mismos. Los que se hacen oposición son ellos mismos. ¿Por qué no se aprueba el presupuesto, diputada? Porque es un presupuesto que es claro y evidente que está a la medida de la candidata del oficialismo para el periodo electoral, pero no para las prioridades del país. Le explico y le explico al pueblo hondureño para que mire que no es que nosotros se nos ronca decir no vamos a aprobarlo porque no. Aparte de la pírrica ejecución que han tenido, porque no sirven para ejecutar un presupuesto. Pero póngale que este año es electivo y este año hemos visto con suma preocupación que afuera están matando a las mujeres, no se fortalece el tema de la Fiscalía de la Mujer. Aparte, los niños están siendo violentados, descuartizados, secuestrados. Y más allá de fortalecer las instituciones que puedan combatir este flagelo y puedan ayudar a resarcir los daños, se les está restando el presupuesto. Por ejemplo, en menos del 18%, o sea, 50 millones le están quitando a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Los niños no son importantes, los adolescentes no son importantes, ni la familia es importante, pero sí es importante darle presupuesto, más del 100% del presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario. Y es importante darle presupuesto, el doble del presupuesto, a la Secretaría de Planificación para que haga campaña para levantarle el perfil a la candidata. Esas son las prioridades de este gobierno. Eso sí nos llama poderosamente la atención. Aducen de que no les queremos porque que somos bloqueo y que no queremos apoyarle el presupuesto para no darle el aumento a los maestros. Maestros son inteligentes y no se dejan engañar. Después ahí vamos a ver los que andan en la Secretaría de Finanzas tomándose los edificios porque Finanzas no les desembolsa el dinero. Es que desde ahorita hay que dejarlo en el presupuesto de educación para que educación haga los movimientos que tenga que hacer interno en el presupuesto y se le pueda dar. Si 2 lempiras le van a incrementar al maestro en salario, eso debe estar en la Secretaría de Educación, no en la partida confidencial, no en la caja chica de la presidenta. Si quieren incrementarle a los maestros, también deben de dejarlo en el presupuesto de los maestros. ¿Cómo me va a decir a mí que es más importante la Secretaría de Planificación que la salud?
que le están dando el 100% del presupuesto a la Secretaría de Planificación y solo le están dando el 0.5% a salud. Pero ahora bien, cuando el Partido Nacional fue gobierno también gastó miles de millones en publicidad y era una partida bastante grande. Pero salía de la Secretaría de Planificación. No, se le daban de los contingentes, de la presidencial. O sea, centralizaron, pero a esto, porque en tiempos de Juan Orlando lo que se hizo fue que la Secretaría de Planificación y Estrategia y no sé qué le ponían, porque como cambian a cada rato, centralizó todos los presupuestos de todas las instituciones y tenían el control absoluto de la publicidad. Como le dije al inicio, Emma, yo creo que el pueblo hondureño por eso hizo un cambio de gobierno. Castigó al Partido Nacional precisamente porque habían actuaciones que no le gustaban. Entonces dijo, voy a hacer un cambio de gobierno, voy a darle el voto de confianza a la presidenta y a su gabinete para que mejoren las cosas. Y si antes se centralizaba un presupuesto, si antes se hacía este tipo de acciones, entonces ¿por qué vamos a repetir la historia? El que olvida su historia está condenado a repetirla, entonces la estamos repitiendo. Entonces no hay ningún cambio, entonces mejor sigamos como estamos. Pero realmente aquí el pueblo hondureño dijo, nosotros sí queremos ver un nuevo partido. Y hay que decirlo, Libertad y Refundación es la primera vez que gobierna. Pero lo hace muy mal, no estaba preparado para gobernar porque no tenía visión de país, no tenía una construcción de país, de hacerlo mejor, porque estuvo 12 años en oposición, rascándose el ombligo, porque a la vista no tenían un plan integral para sacar a Honduras adelante. Porque hoy por hoy, usted lo mira, son incapaces para gobernar. La administración, como hoy la han llevado a la deriva. Y no lo digo yo, miren el pueblo pidiendo trabajo, desesperado por la inseguridad, se migra. Ayer me miraban con desprecio que 100 personas iniciaran la ruta migratoria. Son 100 sueños rotos, 100 familias que se despegan, que abandonan. Y eso lo miran de menos. Solo son 100. Y de 100 en 100 ya hay 2 millones allá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la insensibilidad de este gobierno es porque definitivamente ellos solo llegaron a una cosa en el poder. Era cuidar y salvaguardar a sus parientes únicamente. A la familia hondureña, Libertad y Refundación no le interesa absolutamente nada. Por eso es que nosotros no aprobamos el presupuesto, le hemos dicho. También queremos fortalecer a las alcaldías municipales. Pero lamentablemente en el Parlamento no se escuchan las voces. Es como así se hacía antes, hay que hacerlo así ahora. Porque se rumoraba de que parte de los condicionamientos tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal es que se asignaran más presupuestos a las alcaldías, porque sabemos que el Partido Liberal y el Partido Nacional son las que tienen la mayor cantidad de alcaldías. Sí, mire, cuando uno se hace gobierno, o sea, la presidenta no gobierna para su militancia, tiene que gobernar para todo un país. Y en este caso en particular, pues el presupuesto hoy por hoy, el del 2025, está todo echado para la candidata del oficialismo. Eso es una realidad. Así que como lo pongan, como la pinten, es un presupuesto alineado a la candidata, para levantarle el perfil a su candidata, para poderle pagar publicidad, etcétera, etcétera. Y esto no debería de pasar porque definitivamente utilizar los recursos del Estado para política es lo que no quería el pueblo hondureño. Es lo que se quejaba el pueblo hondureño. Era lo que ponía la oposición cuando ellos fueron oposición, que decían, estas cosas no deben de hacerse. Ahora que están en oficialismo o cambian su narrativa, son incoherentes. Entonces estuvieron mintiéndole al pueblo todo este tiempo diciendo que eran oposición y no mantienen su coherencia cuando son oficialismo. Sí. Entonces es utilizar el poder. Sí, tenemos varios mensajes que nos han escrito pues a través del 3182-5600 y también a través de nuestras plataformas digitales. Dice, buenos días, la señora que quiere que la presidenta llame a la paz, pero son ellos y esa banda criminal llamada Partido Nacional el que se ha encargado de llenar de odio a las personas. Si tuviera dignidad no te presentaras a las elecciones de este año porque llegaste al Congreso solo a ganar dinero por hacer nada, dice, hipócrita, dice este televidente. Dice, señora María Antonieta, ¿por qué votamos por Libre? Que quisimos que la presidenta Xiomara, ustedes no quieren a Honduras, no trabajan por Honduras, solo insultando se llevan. Y los del Partido Nacional no son buen ejemplo. ¿Dónde está Juan Orlando? No le da vergüenza, dice este otro televidente. Entonces, Luis Redondo es como Mauricio Oliva, señora, dice este otro mensaje.
Y el video de Tony Hernández ya se les olvidó también, nos dice este televidente. Dice, ya aburren ese discurso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no se dan cuenta que nadie les cree eso, dice este otro mensaje. Dice, Virgilio Canal dice, abran los ojos en Honduras, el narcofamilión Zelaya quiere quitar la democracia, aplicar un modelo dictatorial estilo Venezuela, Honduras está en peligro, urge el pueblo se levante porque los partidos de oposición no hacen nada, se quedan callados y el enemigo de del Dios viviente y del pueblo hondureño es Mel Zelaya y no le busquen más, dice este otro televidente. Dice este otro mensaje, buenos días, diálogo de impacto y a la invitada, la honorable diputada María Antonieta. En referencia al tema de la base de Palmerola, donde está la base estadounidense, me causa mucha preocupación lo que dijo el senador de Estados Unidos de Ohio, Estados Unidos de apellido Lee, que sugirió que dicha base militar de Estados Unidos fuese trasladada a Guatemala y por consecuencia se grabarán las remesas que envían los connacionales a sus familiares aquí en Honduras. A raíz de esta declaración que dio la presidenta de la República, si hubiese deportaciones masivas de hondureños, pero ¿por qué el gobierno de Honduras mejor no negocia con las nuevas autoridades del presidente Trump que van a asumir pronto? Quienes va a perjudicar enormemente es todos los hondureños que viven en Estados Unidos. Una pregunta, para cerrar esa base de Palmerola necesitan los votos de los diputados del Congreso Nacional. ¿Cuántos votos requiere esa decisión si la toma el gobierno hondureño para llevar a cabo? ¿Y puede el gobierno de Honduras tomar decisión unilateralmente de cerrar la base de Palmerola a raíz de unas declaraciones que dio el canciller Reina, que no necesita el Congreso Nacional para cerrar dicha base de Estados Unidos? Muchas gracias. Muy complejo. Y ve el nivel de preocupación también de ciertos... Mire, yo soy bien respetuosa de la crítica, ¿verdad? Yo no me molesto cuando hablan mal del partido porque pues todo el mundo tiene su derecho a disentir con uno, no necesariamente tienen que estar comulgando siempre. A los que son detractores del Partido Nacional, les digo, ustedes votaron por un cambio, ustedes votaron para que las cosas estuvieran bien. Y no lo miren en función de la oposición, mírenlo en función de la gente, salgan a las calles, pregúntele a la gente si está contenta con el voto que usted dio, con ese voto que favoreció a su presidente. Eso hay que preguntarle, porque ustedes pueden decir que el Partido Nacional es narcotraficante, bueno, no es narcotraficante, a los militantes de los partidos, porque aquí es que libre de pecado que lance la primera piedra. Y hoy por hoy pueden ver ustedes que hasta la familia Zelaya tiene salpicados en narcotraficantes. Y en este caso se le olvidó el video de Tony Hernández y Tony está allá en Nueva York. Ni el presidente ni el expresidente Hernández se atrevió a tanto de quitarle la extradición para salvaguardarse él. Y mire dónde está. Ahora mire dónde está Carlos Zelaya, que le da chance hasta para irse a tratar la columna vertebral, porque aquí no puede. Definitivamente eso tiene que valorarlo. O sea, usted puede ser detractor del Partido Nacional, puede ser que no comulgue con mis ideas y mis posturas, pero hágase un autoanálisis usted y bríndese también esa reflexión. Si es cierto que su presidenta, Xiomara Castro, ha hecho las cosas diferentes. ¿Y por qué la gente se está quejando? ¿Por qué eliminar la extradición? Usted decía algo bien importante, hay acuerdos que datan de años, que había que revisarse y mejorarse y sobre todo actualizarse. Pero lo que está bien, ¿por qué hay que quitarlo? ¿La base de Palmerola requiere la aprobación del Congreso para el retiro? Sí, requiere de la aprobación del Congreso porque tiene que ver con el territorio nacional y eso no es competencia del Poder Ejecutivo. Yo le mando a los asesores de Zelaya Castro que lean la Constitución de la República y miren, hablen de los tratados y lean exactamente el artículo de los tratados del 20 y del 21 que le compete al Congreso Nacional y que le compete al Poder Ejecutivo. Yo le digo a la comunidad migrante, la diáspora, que no se preocupe, nosotros no los vamos a abandonar. Nosotros sí agradecemos que gracias a su trabajo y a su esfuerzo, a ese sacrificio que hicieron de dejar su familia para ir a buscar el sueño americano y mejorar su calidad de vida porque no le brindaron oportunidad aquí en su país y que gracias a ese trabajo, ese esfuerzo y sudor de su frente, vienen aquí las remesas y nos mantienen la economía del país. A usted le digo gracias que el Partido Nacional no los va a abandonar. Y sí ocupan mayoría en el Congreso Nacional
y nosotros no nos vamos a prestar a que de forma unilateral se tomen decisiones sin tomar en cuenta el Congreso Nacional. Sí. Tenemos un último mensaje porque ya casi estamos finalizando el programa. Dice Virgilio Calais, es una gran patriota la diputada del Partido Nacional, dice la pura verdad, dice el narcofamilión Zelaya no gobierna para el pueblo, ellos gobiernan estrictamente para libre, para aplicar su agenda dictatorial del falso comunismo, nos dice este televidente. Ahora bien, diputada, ¿qué espera? ¿Para cuándo creen ustedes que va a haber convocatoria? ¿Se va a aprobar el presupuesto? ¿Se va a aprobar qué es lo más urgente? Y el tema de los presupuestos de las instituciones electorales. Bueno, mire, nosotros esperamos que una vez que le den el visto bueno a Luis Redondo para convocar, pues entonces lo pueda llevar a discusión del Pleno Legislativo. Porque hay que decirlo, tiene una mora legislativa de hace 3 años. Del 2022 dejó 927 proyectos de ley sin dictaminar, dejó del año 2023 338 y del año 2024 dejó 528. Tiene una mora legislativa de 1829 por ahí de proyectos de ley sin legislar, para que usted se dé cuenta que sí hay trabajo que hacer. Pero como les interesa únicamente responder a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, entonces definitivamente tenemos un Congreso que responde al Poder Ejecutivo, entonces hay que esperar que le den la venia a Luis Redondo, le den el permisito ahí para que nos puedan convocar. Ahora, si la oposición, que es el Partido Liberal, que es el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional, se ponen bien los pantalones y hacemos la autoconvocatoria como lo dice la Constitución de la República y pedimos que también legislemos en pro de Honduras y que saquemos esta mora legislativa, bien se puede perfectamente hacer. Ahí es de votos y la votación se lleva a cabo en la mayoría. Si la mayoría tuviéramos ese deseo por hacer las cosas diferentes, entonces deberíamos de estar en el Pleno Legislativo haciendo patria. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional por haber compartido con nosotros. Vamos a estar al pendiente nosotros a través de los noticieros Impacto de lo que ocurre en el Congreso Nacional. Obviamente, ojalá que se llegue a un consenso, que retomen el diálogo. La misma empresa privada ayer hacía un mensaje que era importante el diálogo. Expertos consultados por nosotros en los noticieros Impacto reafirmaban que ya no debe existir más confrontación entre gobierno y empresa privada, porque es la empresa privada la que genera empleo. Y necesitamos realmente empleo para que nuestros hondureños no migren y puedan quedarse aquí en el país. Ya está Ani y Andrómeda en Hola Honduras con toda la información del momento. Yo sí que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Saludos.